Tenemos una serie muy esperada que es fundamental para entender al mundo y para entender su historia. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la historia del gran imperio otomano. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿En dónde estamos? Estamos a finales del siglo XIII en la Anatolia, lo que hoy es Turquía. Es una zona de frontera, es decir, no es una zona de poder, y aquí colindan dos religiones mayoritariamente: el mundo cristiano y el mundo islámico. Otros imperios se están desmoronando y esto causa un gran vacío de poder que alguien lo tenía que llenar. ¿Cuáles son estos dos imperios? Primero, el Imperio Romano de Oriente, es decir, Bizancio, y el otro, el Sultanato de Roma. Bizancio, tras siglos de desastres, territorios perdidos, crisis económicas, políticas y militares, pues tenía a Constantinopla, que seguía de pie, pero ya dando las últimas. Mientras que el Sultanato de Roma acaba de ser destruido por un enemigo que seguro conocerán, que es el Imperio Mongol, aquel que inició Genghis Khan, que era un estado musulmán en Selyúcida, en la Anatolia, precisamente donde nace este gran imperio otomano, donde básicamente el poder central desaparecería. La Anatolia quedaría fragmentada en pequeños principados, pero sin una autoridad fuerte. Y como les dije, a finales del siglo XIII arrasaron los mongoles por toda esta zona y por todo el mundo. Y no gobiernan la Anatolia precisamente, pero destruyen las estructuras sociales, también desataron migraciones masivas y empujaron a los pueblos túrquicos al oeste. Estamos en un mundo sin fronteras claras, no existen estados nacionales, no hay fronteras claras delimitadas así con papel y lápiz. Es decir, el poder se ejerce con fuerza militar, lealtades personales, religión, obviamente, y por el gran botín. Y volviendo a donde empezamos, estamos hablando que esta Anatolia es una frontera. Y como en cualquier frontera, donde conviven los cristianos, los musulmanes e incluso otras religiones, el que gobierna es el que resiste y se expande. Este mundo ya no produce los grandes conquistadores y emperadores, ahora realmente los que gobiernan son los caudillos, los jefes militares y los líderes de fronteras. Y en esta frontera aparece uno de los grandes personajes de la historia. Estamos hablando de Osman I, que no era un heredero, no era un rey, no era un príncipe y tampoco heredaría un imperio. Este señor es un bey. ¿Y qué es esto? Se preguntaron ustedes. Pues es un jefe de una tribu guerrera túrquica. Su territorio es mínimo, pero su posición es estratégica, ya que estaba ahí pegadito al gran imperio bizantino. ¿Cómo construye? No construye como un gran conquistador, como lo habíamos dicho, construye a base de su frontera. Reparte botín, atrae guerreros y protege a las comunidades locales. Esto es clave, ya que absorbió a poblaciones cristianas y musulmanes sin imponerles una idea rígida. Aquí estuvo su inteligencia, ya que este poder otomano no excluye, sino que incorpora. Osman y sus seguidores se definen a ellos mismos como Ghazis, es decir, guerreros de frontera, combatientes por el Islam, pero también buscadores de tierras y de riquezas. Así que estos dos factores serían fundamentales para la creación de este gran imperio otomano. ¿Cuáles son estos dos factores? La religión y la guerra. La religión les da legitimidad y la guerra les da sustento. Y como siempre, para la creación de un gran territorio o de un gran imperio se necesita un gran enemigo en común. ¿Y este enemigo quién era? Se preguntaron ustedes. Adivinaron. Bizancio. Este imperio bizantino ya estaba fragmentado, ya estaba mal defendido y estaba lleno de ciudades aisladas. Tampoco tenían un gran ejército, pero lo que sí tienen son ligeros castillos sueltos por ahí, una población sumamente cansada y señores locales básicamente mandando ahí. Así es como Osman, a diferencia de otros beyliks, inicia lo que es un crecimiento silencioso. Es decir, no se desintegra, no pelea guerras constantes internas, sino que mantiene la continuidad. Es decir, la lealtad es directamente al líder. Aquí nace la dinastía porque la palabra otomano viene de Osman. Pasa el tiempo y con este tiempo el liderazgo se vuelve en algo hereditario. El territorio otomano se empieza a expandir lentamente, como ya les dije, y el tema de la guerra se considera ahora como una organización. Esto no era un imperio porque no se tenía una capital per se, pero ya era un estado en formación y esto es lo más importante porque sentaría las bases para lo que llegaría a conquistar otro personaje de la historia tiempo después. Llegamos al año 1326 y con este a una ciudad llamada Bursa. ¿Y por qué es importante Bursa? Se preguntaron ustedes. Porque en este mismo año, 1326, básicamente los otomanos la toman y la declaran su primer capital. Era un centro urbano, económico y administrativo y también tiene algo en común este año, que es cuando Osman I se nos va. Y tras la muerte de Osman llegaría el siguiente arquitecto, es decir, Orhan. Y este señor lo sabría hacer muy bien, porque tomaría este estado que tenía un liderazgo un poco más militar y lo convertiría en un estado sumamente administrado y organizado. Crearían lo que es su moneda propia,
empezaría lo que es una administración estable y crearía las primeras instituciones permanentes. Aquí es donde se da el cambio de esta conquista lenta a un inicio de administración de un estado. Entonces, básicamente, se dejó la expansión un poquito y empezó la creación de uno de los grandes imperios de la historia. Llega el año 1354 y con este una de las decisiones más importantes del Imperio Otomano, que es voltear a ver hacia Europa. Un terremoto debilita las fuerzas de Constantinopla, es decir, las bizantinas, en Galípoli, y los otomanos no se la piensan dos veces y toman la zona. Esta es la primera vez que un poder musulmán se establece formalmente en Europa. Y a partir de ahí, voltearían sus ojos a un lugar que seguramente les suene familiar, que se llaman los Balcanes. Estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIV y son las zonas de Tracia, Macedonia, Serbia y Bulgaria. Muchas élites locales de ahí prácticamente se someten pagando un tributo y así conservarían sus privilegios, pero ahora sí, con un líder que es el Gran Imperio Otomano. Eso fue muy inteligente porque los otomanos no destruyeron el orden existente, simplemente lo absorbieron. Y aquí nos vamos al año 1389 a Kosovo. ¿Qué pasó aquí? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos que la batalla de Kosovo, donde se enfrentaron a ciertas fuerzas cristianas balcánicas con un resultado militar ambiguo, pero un resultado político sumamente decisivo. ¿Por qué es esto? Porque Serbia quedaría bajo la influencia otomana y el mito del poder otomano se consolida. Es decir, ahí vienen los turcos. Y estos turcos, a finales del siglo XIV, básicamente lo que ya tienen es un ejército disciplinado, un sistema de vasallaje y una administración perfectamente centralizada. Justo en este momento nace una institución que sería decisiva para el futuro de este imperio, llamados los jenízaros. ¿Quiénes son estos? Se preguntan ustedes. Pues son infantería profesional que estaban a la orden del día para el sultán. Llegamos al año 1400 y en este momento los otomanos son la fuerza más grande de la Anatolia, una nueva fuerza gigantesca en los Balcanes y lo más importante, una amenaza extraordinaria para Europa occidental. Pero no todo es color de rosa. En el año 1402 llega la batalla de Ankara, donde los otomanos se enfrentan a Tamerlán y tienen una derrota total, capturando al sultán Bayezid I. Esto sería visto como una humillación total y del año 1402 a 1413 el imperio se fragmentaría y los hijos de Bayezid se pelearían entre ellos, haciendo que las provincias mismas se rebelen, pero lo más importante es que hicieron creer a Europa que el imperio otomano ya estaba más allá que placa. Y cuando uno pensaba que todo se rompía, la realidad es que lo único que no se rompió fue el sistema perfecto desarrollado por Osman. La administración, el ejército profesional y la idea de continuidad dinástica persisten. Solamente faltaba quien pusiera algo de orden y esta persona que pondría orden tiene nombre y apellido y seguramente lo reconoces, se llama Mehmed I en el año de 1413. ¿Qué hace? Se preguntaron ustedes. Pues básicamente reunifica todos los territorios, restaura la autoridad central que se tenía y reafirma su control en la Anatolia y los Balcanes. Los otomanos aprenderían de la derrota y llegarían más fuertes que nunca con este gran líder, Mehmed I, demostrando que había nacido un gran imperio otomano que era bastante flexible, adaptable y capaz de superar cualquier crisis interna. Ahora sí, Europa a temblar. ¿Dónde nos quedamos? A mediados del siglo XV, es decir, en 1450, con un mundo medieval o una Europa medieval que ya estaba terminando, aunque ellos realmente no lo sabían. Sin un centro global claro, porque precisamente por esta Edad Media, ahora sí que el mundo se le puso al tiro a Europa. China estaba muy fuerte, el mundo islámico estaba dominando todas las rutas comerciales y allá en América empezaban a hacer también su propio desmadre. El equilibrio mundial estaba abierto y solamente faltaba quien estirara la mano y agarrara todo el poder. ¿Cómo estaba Europa? Se preguntaron ustedes. No era una potencia unificada como la que podemos ver siglos después, sino que estaba dividida en reinos pequeños, en pequeñas ciudades-estado y con algunos imperios en tensión. La situación no era muy buena porque se estaban recuperando de lo que fue la peste negra, de guerras internas y de crisis económicas. Cada quien tenía sus propios problemas y es por esto que tenían olvidada a una ciudad llamada Constantinopla. Como estaba el mundo islámico, pues también estaba un poquito dividido. No existía un califato unificado y había múltiples poderes musulmanes. Estaban los mamelucos en Egipto, los persas al este y estos nuevos otomanos en el centro. Y estos otomanos destacarían por algo clave, y no es precisamente por estar en el centro, es porque son los únicos que combinan un ejército moderno, una administración estable y una ambición imperial. El imperio bizantino no más existe en el nombre en estos momentos. Constantinopla está rodeada de pequeños pueblos otomanos, ya estaba muy despoblada porque la gente se había ido
a otras pequeñas ciudades precisamente porque ya estaba muy empobrecida. El valor de Constantinopla ya no era un valor económico, era más bien un valor simbólico. ¿Por qué? Porque quien controlaba Constantinopla, recordemos que controlaba el paso de Europa a Asia. Y sabiendo esto, para 1450 los otomanos ya cuentan con un ejército profesional, es decir, los jenízaros, de los que ya hablamos en la parte 1, artillería avanzada, administración centralizada y, lo más importante, experiencia con gobernar a cristianos y a musulmanes. No son una horda, como lo fueron precisamente los mongoles en su tiempo, sino que ya son un estado imperial funcional. Así que llega el año de 1451 y con este un personaje de la historia que cambiaría todo en el mundo. Este señor se llama Mehmed II. ¿Y por qué es tan importante este Mehmed II? Se preguntarán, porque con tan solo 19 años heredaría un proyecto inconcluso de su padre, Mehmed I, que básicamente tenía los ojos puestos en un solo lugar, llamado Constantinopla. Y esta Constantinopla llevaba alrededor de 1100 años como capital del Imperio Bizantino. Controlaba el Bósforo, que les digo que es este pequeño paso entre Europa y Asia, y por lo mismo controlaba el comercio entre Europa y Asia. Mehmed II tenía perfectamente esta idea en su cabeza, es decir, sin Constantinopla no hay el imperio que desea él. Así que desde los 19 años hasta los 21 años, el chico no improvisa, se dedica a hacer la fortaleza Rumer-y en el año de 1452 y lo hace para cerrar al Bósforo. Además reúne artillería pesada con cañones nunca antes vistos y reorganiza su ejército y la logística. Básicamente lo que hace es aislar a Constantinopla por tierra y por mar. Y llegaría la fecha, el 6 de abril de 1453, con una Constantinopla siendo defendida por 7.000 hombres, con muros formidables que fueron impenetrables en su tiempo. Intentaría detener el paso de 80.000 a 110.000 otomanos con artillería pesada y constante que no dejaron de asediar esta ciudad durante días y noches hasta que cayera. Y así llegaría el 29 de mayo de 1453 con el acto que cambiaría al planeta por siempre. ¿Qué fue esto? La caída de Constantinopla. Las defensas colapsarían y las tropas otomanas entrarían gloriosas a esta ciudad milenaria. Y para símbolo, porque siempre necesitamos un símbolo, moriría el emperador bizantino Constantino XI. Y aquí vendría el movimiento maestro de Mehmed II. ¿Cuál fue este? Se preguntaron ustedes. Pues primero detendría el saqueo que se estaba haciendo a la ciudad. Después garantizaría la protección a las pequeñas comunidades cristianas. Y la tercera, su gran símbolo, convertiría a la gran Santa Sofía en una mezquita. A partir de este momento, declararía a la ciudad de Constantinopla como la capital del Imperio Otomano. ¿Pero por qué es tan importante esto? ¿Por qué le estoy haciendo tanto énfasis a la caída de Constantinopla? Porque esto cambiaría completamente al mundo. 1. Sería el fin definitivo de la época medieval en Europa. 2. Los otomanos controlarían todo el comercio entre Europa y Asia. Y 3. Esto haría que Europa buscara alternativas como aquella que fue rodear el océano y encontrar un continente nuevo. Además de que como pilón entraría al mundo una nueva potencia hegemónica mundial, no tan hegemónica, pero hegemónica en la zona, llamada el Gran Imperio Otomano. Llegaríamos al año 1520 y con este otro gran personaje de la historia. ¿De quién estamos hablando? De Solimán el Magnífico, que heredaría Constantinopla, un estado centralizado y un ejército profesional. Durante el reinado de Solimán en el siglo XVI, básicamente el Imperio Otomano se consolida como el imperio más importante del mundo. ¿Por qué es esto? Se preguntan ustedes. Pues básicamente porque controla toda la zona de la Anatolia, los Balcanes, el Medio Oriente y la parte norte de África. Básicamente es un copy-paste, sin una parte de Occidente, del gran imperio romano. Domina el Mediterráneo oriental, además de controlar todas las rutas terrestres. Constantinopla, llamada ahora Estambul, se convertiría, además de la capital política, en un gran centro económico y un faro cultural y religioso. Y ahora sí, en el año 1529 ponen sus ojos todavía más en Europa. ¿A dónde se preguntaron ustedes? A Viena, en el gran llamado Sitio de Viena. Fue el primer gran choque entre Solimán el Magnífico y el gran poderío de los Habsburgo, donde realmente no tomarían esta ciudad, pero sí mandarían un mensaje de que se pongan a temblar porque ya llegaron los turcos. Y a partir de este momento, estos turcos serían considerados el gran enemigo de Europa. Bajo Solimán, la armada otomana prácticamente dominaría todo el Mediterráneo. Figuras como Barbarroja, pues básicamente consolidan lo que es el poder naval
Y esto hace que muchas ciudades europeas vivan bajo amenazas constantes en sus puertos. Pero el mayor logro de Suleimán no es un tema militar, es un tema de administración. ¿Y qué fue lo que hizo? Se preguntarán ustedes. Pues primero, codifica las leyes con el Canún. Después, ya lo hemos mencionado, permite la autonomía religiosa, y esto es clave, porque gracias a esto puede unificar a distintos pueblos bajo una sola autoridad. Aunque no sea la misma identidad, sí la misma autoridad. Y así es como este gran imperio, lleno de cristianos, judíos, musulmanes, no se sostiene por la espada, sino que se sostiene por una gran administración. Durante décadas, este imperio fue obviamente temido, también fue imitado, pero lo más importante, fue respetado. ¿Por qué digo respetado? Porque ninguna de las potencias del momento europeas se animaba a enfrentarlo sola. Este es el punto más alto del Imperio Otomano. Cosa que no es precisamente buena, porque una vez que estás hasta arriba, todo lo que sube tiene que bajar. Llegamos al gran problema de la sostenibilidad de este gran imperio. Suleimán moriría en el año de 1566 y aunque el sistema sigue, el imperio ya no puede con tanta carga. Suleimán deja un imperio que básicamente depende de un gran sultán o unos grandes líderes, de un ejército también muy disciplinado al que ya estaban acostumbrados y de una administración sumamente eficiente como lo había sido los últimos años. Y como cualquier administración con el tiempo, por ejemplo, los genízaros, ¿se acuerdan de ellos? Se volverían en un tema corporativo, ya no de un respeto total al sultán, generando muchísima burocracia y que la innovación militar empiece a ralentizarse poco a poco. Es decir, todo en este imperio se empieza a volver muy pesado y el progreso se empieza a hacer mucho más lento en comparación con sus vecinos europeos. Y esto es importantísimo, porque mientras el Imperio Otomano se consolidaba y se hacía pesado en el centro del mundo, Europa había volteado a ver a otro lugar llamado América, donde había empezado a obtener todo lo que Asia ya no le daba. El centro económico mundial empieza a desplazarse de Estambul un poquito más hacia Europa, y aunque el Imperio Otomano seguiría siendo muy poderoso, la realidad es que el tablero ya no es el mismo. Nos quedamos a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, precisamente en la zona de Constantinopla, antigua Constantinopla, actual Estambul, donde está este gran imperio otomano que sigue marcando su ritmo, pero en realidad va mucho más lento, o empieza a ir mucho más lento que sus vecinos europeos. Mientras Estambul mantiene su estructura, en Europa empezaría lo que viene siendo la revolución científica, la expansión comercial a la Atlántida, es decir, a toda la zona de América, y empezamos a ver estados muchísimo más centralizados. ¿Qué ocasiona esto? Se preguntarán ustedes, pues que nazcan tres nuevas e importantes potencias a nivel mundial que le harían competencia a estos otomanos. ¿De quién estamos hablando? De Gran Bretaña, de Francia y de Rusia. ¿Y cómo está el Imperio Otomano en este nuevo mundo? Se preguntan ustedes. Pues sigue controlando la zona de la Anatolia, de los Balcanes, del Medio Oriente y del norte de África, y también sigue basándose en las estructuras del siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía todavía su economía basada en un tema agrario y también contaba con un ejército que ya, en lugar de ser moderno, podríamos llamarlo un ejército tradicional. Como lo dije en el capítulo pasado, el imperio funciona, pero ya no innova al mismo ritmo que antes. Y esta innovación les costaría muy caro, porque ahora las guerras ya no se trata de números, ya no se trata de cuántos soldados tienes, se trata ahora de quién tiene la mayor tecnología para afrontarlas. Y aquí regresamos con un grupo de personajes que ya mencionamos que se llaman los genízaros, que antes eran las élites cercanas al sultán y ahora se habían vuelto una corporación cerrada, muy conservadora, que tenían obviamente una seria resistencia al cambio y también imponían frenos a cualquier tipo de reforma. Con esto, el ejército dejaría de ser un gran pilar de este gran imperio para convertirse en un lastre. Y aquí vamos a hablar del gran enemigo del gran imperio otomano, que nacería en este momento como su enemigo, es decir, estamos hablando nada más y nada menos que del imperio ruso. ¿Y por qué lo digo? Porque empezaría a meterle presión a este gran imperio, ya que Rusia empieza a avanzar hacia el sur, y también, si miramos al oeste, estaba Austria, que empieza a presionar poco a poco a los territorios otomanos. Lo más importante de esto es que los otomanos miran que en Europa las decisiones se toman en conjunto, es decir, Europa no actúa sola. Y esto hace que el Imperio Romano, en lugar de decidir, ahora reaccione. Y este modo reactivo, nuevo del Imperio Otomano, le pondría una etiqueta a partir del siglo XIX que no le gustaría a nadie. Se llama el Imperio Otomano es el enfermo de Europa. ¿Qué significa esto? Se preguntan ustedes. Pues significa que todo el mundo está esperando a que se muera pronto. Por lo mismo, todos están esperando sus territorios para ver a quién le quedan. Pero también
Esto significa que no quieren que caiga demasiado rápido. Quieren planear perfectamente su destrucción. Llegaría el año de 1699 y con este el primer golpe serio. Estamos hablando de nada más y nada menos que del Tratado de Karlowitz. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues es nada más y nada menos que un tratado firmado entre la Liga Santa y el Imperio Otomano. ¿Y qué es la Liga Santa? Pues es una coalición formada por Austria, Polonia, Venecia y Rusia que marcaría el fin de las guerras turcas y el inicio del retroceso de este gran imperio otomano. ¿Por qué es tan importante? Se preguntan ustedes, porque es la primera vez que el gran imperio otomano empieza a ceder territorios. Austria obtendría a Hungría, a Transilvania y a Eslavonia, Venecia recibiría lo que es el Peloponeso y Rusia, en el año 1700, en un acuerdo por separado, obtendría lo que es Asno. Pasaron las décadas y el imperio sigue vivo, pero empieza a perder poco a poco terreno. Como se veían venir, empezaron a tener fricciones, incluso hasta batallas muy ligeras contra los rusos y contra los austriacos. Y hablando de los rusos empezarían a avanzar hacia el Mar Negro y hacia el Cáucaso. Esto haría que el gran imperio otomano dejara de voltear hacia adentro y empezara a prepararse para las batallas. Y mientras esto pasaba hacia afuera, hacia adentro la cosa se ponía calentita. El sistema imperial se empieza a rigidizar y los jenízaros empiezan a bloquear reformas para proteger precisamente sus privilegios y con esto se convertirían en un gran poder político dentro del Imperio Otomano. La administración central empezaría a perder el poder efectivo en las provincias y los empezarían a ganar los jenízaros. Y esto ocasionaría que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los sultanes entren en razón y activen ahora sí sus reformas. ¿Qué intenta con esto? Se preguntarán ustedes. Pues nada más y nada menos que reformar, ahora sí, el ejército, modernizar el país, cambiando todo el tema de impuestos, básicamente copiar los modelos europeos que funcionaban en ese momento. Y del año 1839 a 1876 llegarían las reformas de Tanzimat. ¿Y cuáles son estas reformas? Se preguntaron ustedes. Pues básicamente son una revolución dentro del Gran Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque buscaban centralizar el Estado, modernizar las leyes, garantizar la igualdad legal entre los súbditos, esto es nuevo, y frenar las intervenciones europeas. Ahora sí, estamos en auxilio total. Con estas reformas llegaría un problemón para los sultanes. ¿Por qué? Porque si reforman demasiado, perderían lo que es el apoyo tradicional y prácticamente provocarían rebeliones por todos lados. Pero si no reforman, entonces ahora sí es la oportunidad para Europa para meterse con todo contra este gran imperio que ya les debía bastantes. El imperio quedaría atrapado entre la tradición y la supervivencia. ¿Y qué fue lo que eligió? Se preguntarán ustedes. Pues ni una ni otra. Como les dije, un gran imperio tomaba las decisiones muy lentas. Y mientras estaban tomando sus propias decisiones, llegaría otro de los grandes enemigos del gran imperio otomano. Estamos hablando de nada más y nada menos que del nacionalismo. Estamos hablando que ya estamos en el siglo XIX y Europa vivía esta gran época de nacionalismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pueblo es una nación y por lo tanto crea un estado. ¿Y por qué es tan importante en este tema? Porque el Imperio Otomano representa completamente lo contrario. Es decir, es multiétnico, es multirreligioso y es multinacional. Lo que antes fue una gran fortaleza para este imperio, hoy se vuelve su más grande debilidad. Y llegaría el año de 1821 con el segundo gran golpe. ¿Cómo se llama este golpe? Grecia. Grecia se levanta contra este gran imperio otomano buscando su independencia y no lo haría solito, lo haría con el apoyo de Europa. Es decir, le mandarían apoyo militar, diplomacia, todo esto acompañado de muchísimo romanticismo filo-helénico. Es decir, vamos recordando lo que fue esta gran cultura. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues Grecia se independiza del gran imperio otomano. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta independencia griega? Pues nada más y menos que un efecto dominó en la región de los Balcanes. Serbia, Bulgaria y Rumania y otros pueblos balcánicos exigirían primero su autonomía y después su independencia. Y cada rebelión que sucedía en estos lugares, pues básicamente debilita al centro, es decir, a Estambul, y también invita a nuestros compadres de Europa a que hagan su intervención. En pocas palabras, el Imperio Otomano pierde control pedacito por pedacito. En 1853 llegarían las guerras de Crimea y estas son clave, porque los otomanos lucharían mano a mano
con los británicos y los franceses en contra de los rusos que querían absorber a toda esta población ortodoxa que estaba bajo dominio otomano. Y también los europeos no querían que Rusia controlara esta zona. Entonces terminan apoyando a los otomanos, que salen de esta guerra terriblemente endeudados y en una terrible posición. Obviamente esto hace que tengan que reformar muchísimas políticas internas y obviamente esto hace que los tradicionalistas pues se enojen. Y cuando el pueblo se enoja, llegan nuevos líderes. Estamos hablando nada más y nada menos que de los jóvenes turcos. Estos traen consigo constitucionalismo, modernización, pero lo más importante, nacionalismo. Es decir, jugaban con las ideas modernas. El imperio, a partir de ahora, se dividiría entre reformarse o desaparecer. Obviamente se irían por reformarse, pero aquí entra la paradoja. Es decir, lo que fue construido como un imperio multinacional, ahora buscaría ser un estado moderno, centralizado y nacional. Así que con estas ideas, con las que intentaría salvarse, básicamente estaría destruyendo la base que lo vio nacer. Y cuando uno destruye la base, todo se desploma. Nos quedamos en el inicio del siglo XX, donde el Imperio Otomano todavía existía, pero ya muy debilitado porque ha perdido los Balcanes, controla un territorio discontinuo y depende económicamente de Europa. El mundo entraría en una era de alianzas militares muy rígidas, de los nuevos nacionalismos que ya conocemos del siglo XX y de una guerra industrial sin precedentes. Es decir, ya no estamos en el siglo XVI. También estamos en el año de 1908, donde ya mencionamos a estos jóvenes turcos que forzarían una revolución restableciendo una nueva constitución, donde buscarían modernizar el Estado, centralizar el poder y salvar al imperio con ideas modernas. Aquí llegaría algo nuevo y peligroso. Estamos hablando nada más y nada menos que del nacionalismo turco. ¿Y por qué es peligroso? Se preguntaron ustedes. Porque este nacionalismo turco entraría en un imperio multinacional y multidiverso. Es decir, el Imperio Otomano empezaría a negar su propia naturaleza. En fin, es un imperio económicamente muy dependiente y militarmente muy débil. Además, que está rodeado de potencias hostiles que le empezaron a quitar poquito a poquito territorio. ¿Y cómo está el resto de Europa? Se preguntarán. Pues el resto de Europa está armada hasta los dientes. Y dentro de estas armadas nos encontramos con nuevas alianzas que se han formado. Es decir, una alianza entre Alemania y Austria-Hungría, mientras que al otro lado están Francia, Inglaterra y el Imperio Ruso. Y aquí el Imperio Romano tiene que decidir entre dos sopas. Uno, no entrarle y desaparecer poquito a poquito. O la segunda, apostarle todo y entrar al conflicto. ¿Cuál fue la que le decidió? La segunda. Y en el año de 1914 entraría a la Primera Guerra Mundial del lado de nada más y nada menos que de Alemania. ¿Por qué lo hizo? Porque si algo necesitaba este Imperio Otomano era una protección militar, además de que esto le podría devolver el prestigio y lo más importante, estaba enemistadísimo con Rusia. Y aquí iniciarían los madrazos en lugares que seguramente les sonarán familiares, como el Cáucaso, Mesopotamia, Palestina, Arabia y los Dardanelos. ¿Son muchos frentes? Sí. Para un imperio agotado, más. Y en el año de 1915 llegaría Galípoli. Es decir, la campaña de Galípoli, donde los otomanos resistirían ante los franceses y los ingleses, con una gran victoria defensiva donde nacería un gran personaje de la historia llamado Mustafa Kemal. Galípoli aquí nos demuestra algo que es crucial, es decir, que el Imperio Otomano todavía puede luchar, pero que no es suficiente para ganar una guerra entera. Y aun cuando estaban festejando esta gran victoria, le llegaría un gran golpe a este gran imperio. En 1916 llegaría la revuelta árabe. ¿Qué es esto? Se preguntaron ustedes. En 1916, como ya lo dije, las tribus árabes se rebelan ante Estambul. ¿Y esto habrá salido así de la nada? Por supuesto que no. Estas tribus estaban apoyadas por los británicos con promesas de independencia y aquí básicamente el imperio pierde todo el control sobre el mundo árabe. Llega el año de 1918 y con este la derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién ganaría? Los otros. ¿Y qué pasaría con el Gran Imperio Otomano? Pues una derrota total, es decir, armisticio, ocupación aliada en los territorios otomanos y un sultán que se queda sin poder real. El Imperio Otomano había perdido la guerra, pero aún así no había desaparecido. En 1920 llegaría el Tratado de Sèvres, en donde este imperio, este gran imperio, estaría desmembrado, ocupado y humillado. Francia y Gran Bretaña dibujarían unas fronteras que causarían muchísimos problemas y controversias hasta el día de hoy, haciendo así una reforma que en realidad ya no es una reforma, sino una sentencia de muerte para este gran imperio otomano. El sultán termina firmando tratados sin autoridad y el poder imperial pierde total legitimidad. Después de 600 años de existencia, el Imperio Otomano ahora solo existe en un papel. ¿Y pensáis que aquí termina la historia? Por supuesto que no. Desde la Anatolia, en el año de 1920, surgiría una resistencia.
En realidad no era una resistencia para salvar al imperio, sino para enterrarlo definitivamente, pero recuperando algo de su cultura y de su tradición. Este gran movimiento fue liderado por nada más y por nada menos que por Mustafa Kemal Atatürk, sí, el mismo de Galípoli, que de 1920 a 1923 tendría una guerra contra las fuerzas aliadas, contra los ejércitos griegos y contra otros restos del antiguo imperio. ¿Cómo concluiría esto? Se preguntaron ustedes. Pues en el año de 1922 se aboliría lo que es el sultanato y en el año de 1923 se proclamaría la República de Turquía. Con esto, el gran imperio otomano dejaría de existir para siempre. No cae en una batalla épica, cae con un acto político definitivo. Entonces, ¿qué es lo que muere y qué es lo que nace? Lo que muere es un imperio multinacional, religioso y dinástico, cosa que le causaría este declive. Y lo que nacería sería un Estado nacional laico y centralizado, es decir, un corte histórico radical. Esta caída de este gran imperio que gobernaría por más de 600 años es clave para la historia de la humanidad. ¿Y por qué es esto? Se preguntarán. Porque esto definiría el Medio Oriente moderno que podemos ver hoy en día, explicaría todos los conflictos actuales, incluyendo los que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, que ya los conocemos y lo estamos viviendo actualmente. Pero lo más importante, marcaría el fin definitivo del mundo imperial clásico. El Imperio Otomano no cayó porque fuera débil, cayó porque el mundo que había creado ya no existía. Y cuando este mundo murió, este imperio moriría con él.